Dios les bendiga, muchas bendiciones. Voy a compartir el mensaje acá en la Parque Patricios, en este lugar en el cual vamos a compartir el mensaje para que se anuncie el mensaje a todas partes. Tenemos que estar con los protocolos de barbijo. Y bueno, muchas bendiciones, oren por mí, hermano Ariel Paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que llama a cada persona a arrepentimiento. Dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es muy importante que cada persona se acerque a Dios. Dice la Biblia en San Juan lo siguiente, 11, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra que Dios quiere de cada persona obediencia. En San Juan capítulo 15 dice lo siguiente, que Dios, el Señor de los cielos, quiere de cada persona que lo siga, que lo busque. Mateo 6:33 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios te va a añadir felicidad, te va a añadir paz, te va a añadir gozo. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice la palabra, nos muestra también Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que te fortalece. Dios creó el mundo, Dios creó el universo, la tierra, el mar. Dios creó todo porque le ama con un amor eterno. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y separado de Jesús, nada podéis hacer. Verdaderamente Dios no miente, Dios no falla, Dios no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la palabra de Dios que el Señor creó al ser humano, a su imagen y semejanza de él lo creó. Y verdaderamente sopló en su nariz aliento de vida y llevó a ser el hombre alma viviente. Pero verdaderamente Dios nos muestra en su palabra, en Hechos, lo siguiente: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También dicen Hechos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pero Dios, habiendo establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, verdaderamente porque Dios es juez justo y no hará por inocente aquel que es culpable. Hebreos 9:27 dice: esté establecido para que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Estimado oyente, estimada persona que escucha el mensaje de este momento, tiene que saber, si tiene en su casa una Biblia, puede leerlo, pero lo más importante es que lo ponga por obra, porque dice la palabra de Dios en Mateo 7: por sus frutos se conoce el árbol. No puede un árbol bueno dar fruto malo, o un árbol malo dar fruto bueno. Jesús se refirió, lo que estaba hablando, de que una persona se da cuenta de cómo es por lo que hace. Verdaderamente dice la palabra de Dios que tenemos que examinarnos cada uno cómo está delante de Dios.
porque Dios conoce los corazones, conoce los pensamientos, conoce la vida de cada persona. Dice la palabra de Dios, nos muestra claramente, Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es Jesucristo. El rey David dijo lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra Dios. Dios va a librar de toda aflicción, de toda lucha, de toda dolencia, de todo momento malo, porque Dios es el Dios que protege a aquel que lo ama. Dice la palabra de Dios: el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará. Aquel que ama a Dios es una persona que obedece la palabra de Dios, que anda en rectitud delante del Señor todos los días. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para su alma. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, dice la palabra que nos muestra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Jesús, para los que no andan en la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante que cada persona piense en qué camino anda caminando, porque hay dos caminos. Dice la palabra de Dios: ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición, y muchos son los que están por ese camino. Y angosto es el camino que te lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, dice la palabra de Dios, nos muestra que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe, verdaderamente nos muestra la Biblia, nos muestra lo siguiente: el que se quiera acercar a Dios, crea que le hay, porque Dios es galardonador para los que le buscan. Estimada persona, estimado oyente, el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, sino que son un deleite para aquella persona que ama a Dios. Porque verdaderamente aquel que ama a Dios le gusta obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra, nos muestra claramente lo siguiente: Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, los cuales dicen lo siguiente: no tendrás Dios ajeno delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no mentirás, no adulterarás. Esos mandamientos y muchos más dio Dios a Moisés, pero para aquel que ama a Dios, sigue a Dios, aunque hayan luchas. Dice la palabra de Dios, nos muestra claramente que tenemos un enemigo. El enemigo es el diablo. Nos muestra la Biblia: vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Dice Mateo 10, verso 10, que el diablo vino para matar, robar y destruir. Mas Jesucristo vino para dar a cada persona vida y vida en abundancia. Puede tener cada persona mucho estudio, puede tener mucho intelecto, pero si no conoce a Dios, si no tiene amor a Dios, hacia Dios, su vida verdaderamente está vacía. Porque Dios llena el corazón cuando la persona ama al Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Por eso, estimada persona, estimado oyente, dice lo siguiente en Romanos 10: cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios levantó de los muertos, serás salvo.
porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Había un momento que estaba Jesús caminando y verdaderamente sana a 10 leprosos. 9 se fueron. Uno solamente dio gloria a Dios, agradeció a Jesucristo por lo que le hizo. Verdaderamente cada persona tiene que ser agradecido a Dios, porque verdaderamente dice la palabra de Dios en Lamentaciones que nuevas son las misericordias de Dios y se renuevan cada mañana. Dios todos los días renueva su misericordia para con todos, porque verdaderamente Dios es un Dios amoroso. Nos muestra la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor. Pero verdaderamente nos muestra la palabra de Dios lo siguiente. Dice la Biblia en San Juan 3, dice: el que tiene al Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estimada persona, estimado oyente, busquen a Dios. La Biblia nos muestra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene promesas para tu vida. La Biblia está llena de promesas para con usted, pero es muy importante que cada persona tenga el paso que es el arrepentimiento. Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro dijo: arrepentidos y convertidos. Verdaderamente arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios y tener un cambio de mentalidad. Dice la Biblia que hay gozo, hay alegría delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Verdaderamente Dios quiere de cada persona arrepentimiento, que lo busquen, que lo clamen, que lo sigan. Verdaderamente dice Jesucristo en San Juan 8:12, Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, porque Jesús es la luz del mundo. Nos muestra la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El rey David decía: aún la palabra de Dios no está en mi boca, y Dios ya la conoce. Verdaderamente Dios conoce los corazones, conoce la mente de cada persona, pero verdaderamente Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a cegar vida eterna. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Verdaderamente Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Estimado oyente, estimada persona, repito, si tiene en su casa una Biblia, lea la Biblia. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque de ellas dan testimonio de mí. Dice la palabra en Eclesiastés: mientras haya vida, hay esperanza. La esperanza es Jesucristo. Estimado oyente, no desperdicie su vida en el pecado, porque dice la Biblia: ¿de qué se lamenta el hombre? Laméntese de su pecado.
Porque verdaderamente el pecado, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, que es infracción a la ley de Dios. Sabemos que hay una ley terrenal y hay una ley espiritual. La ley espiritual dice que el pecado destruye tu comunión con Dios, te aleja de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Estimado oyente, estimada persona, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios fiel, es un Dios celoso, es un Dios justo, es un Dios amoroso, que quiere que lo sigamos, que lo busquemos. Verdaderamente el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Dice la palabra de Dios, nos muestra claramente en el Salmo 100, dice que Dios nos creó y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Verdaderamente Dios es un Dios que da su palabra a la persona, para que cada persona tenga el libre albedrío de seguirlo, de buscarlo. Pero verdaderamente Dios no obliga a nadie para que lo siga. Así que, estimada persona, estimado oyente, hoy en esta tarde te hago la invitación a que puedas renunciar al pecado, a que puedas acercarte a Dios nuevamente. Si estuviste en una vida, aleluya, una vida recta y te apartaste de Dios, vuelve a Dios. Dice en Zacarías 1:3, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, dice la palabra de Dios verdaderamente que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y reconocer que somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que somos necesitados de Dios. Dice la palabra, nos muestra claramente que Dios da oportunidad a cada persona para que pueda arrepentirse. En San Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy puedes recibir a Cristo y ser un hijo de Dios. Y va a haber gozo, alegría en el cielo. Estimado oyente, estimada persona, busca a Dios, clámalo, síguelo, aunque hayan dificultades, hayan luchas. El Dios Todopoderoso te espera con las manos abiertas, sabiendo que tiene promesas para tu vida, tiene planes grandes. Si estás sentado ahí, podés repetir desde tu silla esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo lo malo que hice. Anota mi nombre en el libro de la vida. Renuncio al pecado. Voy a adorar, voy a seguirte. Voy a ser un adorador de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración la hiciste sentado y renunciando de todo corazón al pecado, tu vida va a ser diferente. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.